Vamos a pasar así porque hubo una semana muy movida que, bueno, el gobierno se alzó con ciertos triunfos, pero con fuertes golpes también que atravesó, que finalmente expresan, digamos, hablamos recién de la fragilidad del esquema económico, también una cierta fragilidad política con derrotas y golpes importantes en lo que era su plan para las extraordinarias en diciembre. Por un lado estuvo el tema en la Cámara de Diputados del tratamiento del presupuesto para 2026. Recuerden que venimos de 2 años sin presupuesto. El Poder Ejecutivo envía uno y lo retira directamente para su tratamiento. Y efectivamente acá había una expectativa de dar una señal política de que, bueno, la situación, de que el gobierno contaba con un aval parlamentario, digamos. El problema es, como siempre, que se pasaron un poquito de rosca, por eso la cosa terminó en un episodio de crisis con la caída de este capítulo, el capítulo número 11, que contenía unos 11 artículos donde estaba incluido la derogación. Esto lo metieron entre gallos y medianoche, no estaba en el presupuesto original que había enviado el Poder Ejecutivo ni en el dictamen, y 48 horas antes de su tratamiento meten la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario. Bueno, finalmente se abrió todo un debate y este capítulo cae. Digamos que previamente, como maniobra, lo que había hecho el gobierno es establecer que en lugar de lo que suele ocurrir, que se vota artículo por artículo, que se vote capítulo por capítulo. Y un capítulo tiene muchos artículos. Tiene 11 por ejemplo. Entonces, por ejemplo, al calor de la discusión sobre... Porque ustedes piensen que estas dos leyes aparte fueron tratadas 5 veces en el Parlamento. Y muchos diputados y senadores en su momento, en cierta tensión con el gobierno, rechazaron los vetos. Bueno, podés ir a votar. Claro, bueno, podés darte vuelta a votar tan diferente lo mismo. Y lo quisieron blindar metiendo otros aspectos, por ejemplo, una mini crisis con el PRO, la primera de la noche, porque después vamos a ver lo de AGN que adelantaba Gabriel, porque metían el presupuesto para saldar la deuda judicial con la ciudad de Buenos Aires. Es decir, caja que afecta al gobierno del PRO en la ciudad, estaba incluido dentro de estos 11 artículos del capítulo 11. También había otros aspectos que lograron derivarse, es decir, el gobierno al hacer votar solo por capítulo te quedás sin nada. Y no solamente estaba este tipo de cosas para, digamos, encorsetar el título y garantizarse votos, comprar voluntades, sino que también ahí metían muchas medidas muy regresivas que cayeron todas. Por ejemplo, estaba la desindexación de las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo, contenida dentro de este capítulo, que no lograron que se apruebe porque cae el capítulo entero, que fue rechazado en la votación. De igual modo, habían metido ahí... Es interesante una cosa, porque ellos dicen que cayó todo el gasto social, porque la UH no. Y querían ahora hacer que la UH deje de estar atada a la inflación. Con lo cual ahora van también por la UH. Sí, sí. Porque la UH no cayó porque está indexada. Entonces, digo, para que quede claro que iban ahora por el único plan social, digamos, sí, la que única no había asistencia caído. social que existe para los sectores más vulnerables. También metían acá que cayó, o sea, el artículo 71 dentro de estos 11 artículos establecía pagos millonarios a las empresas energéticas que reclamaban por lo que habían sido las emergencias bajo los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández, que da un total, por ejemplo, algunos calculan 100.000 millones de pesos para el grupo Vila Manzano, que estaba contenido dentro de este capítulo, cayó todo el paquete. Es interesante ahí porque, Gabriel lo decía, el presupuesto general se aprobó con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Entre los votos a favor, efectivamente, estuvieron los votos de los diputados que responden a Jalil de Catamarca y a Jaldo de Tucumán, que todos fueron electos por las listas de Fuerza Patria. ¿Cuántos en contra? En contra hubo 97. Y 19 abstenciones, por ejemplo, entre las abstenciones hubo muchísimos de Provincias Unidas, pero que no obstante dieron quórum. Ahora, en el tole que se armó con este capítulo, que aparte fue una bravuconada por parte del gobierno, porque tiene a todo un sector de la Cámara comprado, pero ni siquiera se reunió previo, lo negoció, se los metió de prepo a último momento. Bueno, ahí se revierte un poco y efectivamente cae el capítulo entero. Tenía anotado por algún lado la cantidad de votos. Bueno, ya lo voy a encontrar. Solamente logra reunir como votos a favor de que se mantenga todo el capítulo con todas estas, bueno, los de la Libertad Avanza completo, los del PRO, 3 de la UCR, 6 de la Innovación Federal, que son este grupo que responden al gobernador de Misiones y de Salta, un sector del PJ, y los 2 de San Juan, que son los únicos que votan a favor de que se mantenga y no conquistan el número.
Ahora también importa destacar que aparte de estos votos, tanto los catamarqueños como los de Jaldo armaron un bloque aparte, uno se llama Independencia, otro elijo Catamarca, pero hubo 5 diputados de Unión por la Patria ausentes en toda la votación, que también hicieron su granito de arena, o sea, no quisieron ir a votar en contra del presupuesto. Entre ellos están los de Mendoza, los de Santiago, 1 de Mendoza, 2 de Santiago del Estero, que acá lo hemos señalado en numerosas ocasiones, porque Zamora es otro de los que ha sido uno de los buenos aliados de Milei, y al mismo tiempo es un tipo muy cercano a la propia Cristina Kirchner. Luego, bueno, de la provincia de Buenos Aires y otro de Tierra del Fuego son, aparte de los que votaron a favor, 5 ausentes. Ahora, bueno, se abrió todo un debate porque en su momento, al caerse este capítulo que para el gobierno era tan clave y fundamental, empezó a entrar en discusión si el gobierno no iba a vetar su propio proyecto de ley de leyes, como es este presupuesto 2026, que digamos que es muy regresivo en toda la línea, no solamente, o sea, es una conquista que este título no prospere, porque genera mejores condiciones para la lucha, pero ya sabemos, lo decían en la editorial, que el gobierno hasta ahora no viene cumpliendo leyes votadas. Entonces tampoco hay que ver que ahora se mantengan vigentes, no quiere decir que necesariamente lo van a cumplir. Aparte, casi ningún gobierno cumplió una cantidad de leyes. Ahora vamos a ver, por ejemplo, es muy nociva en lo que hace educación porque elimina el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que obliga a que los gobiernos tienen que hacer una inversión en materia educativa que equivalga al 6% del PBI. Ningún gobierno cumplió eso. Es que, o sea, fue letra muerta siempre. Pero acá si están legalizando que lo eliminan. Es aspiracional, como se dice. Claro. Acá están legalizando que lo eliminan. Lo mismo para. La escuela técnica, el 95% del financiamiento específico. Desaparecen, golpea muy fuerte también a todo el área de ciencia y técnica, todo lo que se dijo acá. Y en este presupuesto no pusieron, como habían puesto en el del 2023 y 2024, que no prosperaron, el artículo primero decía que todo el gasto del Estado se subordinaba al pago de la deuda como prioridad nacional. Acá no lo pusieron el artículo explícito, pero todo el proyecto va en esa orientación. Claro. Entonces es un presupuesto que es una masacre total. Bueno, yo decía, se armó todo un debate si el gobierno lo iba a vetar o no. Incluso estaba la posibilidad de que en el Senado traten de reponer ese capítulo entero. Pero evaluaron que finalmente, mientras que ciertos sectores de la Casa Rosada hablaban del veto, Milei salió, creo que fue ayer mismo, a decir que no lo va a vetar, incluso que se va a votar, Patricia Bullrich afirmó, en el Senado tal cual viene de diputados, porque si no también entran en toda una controversia, porque ellos si lo votan con cambios en el Senado, pues tienen que volver a diputado, ya no pueden terminar 2026 con el presupuesto, y ellos quieren dar una señal con esto de que más o menos logran tener cierto control sobre el Parlamento y quitar un poco el manto respecto de esta fragilidad política, que también es lo que explica lo que ocurrió en el Senado. En el Senado efectivamente se reunieron las comisiones y hubo dictamen favorable tanto para la reforma laboral, en sus 197, 98 artículos, que igualmente ya dijeron que están dispuestos a negociar ciertos aspectos en la sesión, que será para el 10 de febrero,